Comencemos. Bueno, entonces hablábamos ya del médico, ¿no? Cuando tú hablas de la calle, ¿no? Tú no eres financiero, ni ingeniero, ni administrador, ni contador, nada. Entonces si tú a tu papá, a tu mamá, a algún amigo que tampoco lo son, y le dices la palabra análisis, ellos lo van a relacionar con el doctor, ¿no? Con un doctor, lo van a relacionar con el doctor, ¿no? Entonces cuando tú vas al doctor es porque tienes algún síntoma o alguna característica de algún problema, ¿no? La enfermedad le vamos a llamar problema, ¿no? La enfermedad es algún problema que tú tienes. Entonces, esta tiene sus características, sus síntomas. Por ende, el doctor te va a dar una cita. Entonces, tú vas a ir a la cita con el doctor el día que te programe. ¿Y qué te va a decir el doctor? ¿Qué te va a decir? Yo sé que todos han ido al médico alguna vez. ¿Qué te dice el doctor cuando, o perdón, antes de ir con el doctor, ¿por dónde pasas en el centro hospitalario? Antes de ir con el doctor, ¿por dónde vas antes? A los análisis. No, los análisis no son. Ah, no, no, sí, eso es después. Pues, ¿qué haces antes de ir con el doctor? Porque no vas directamente con el doctor. ¿Qué haces antes? Una cita. No, está bien, ya te han dado la cita. Pero para entrar con el doctor, ¿qué tienes que hacer antes? Consulta. No, está bien. Pero antes de la consulta, antes de que entres con el doctor, ¿qué te va a dar él? Las síntomas que tengo, Lice. No, eso le vas a decir tú. Antes de ir con Ficha. el doctor. No, después de sacar la ficha ya tener. Espera. No, Revisión. Ya no nos mare la perdiz, Lice, díganos. no estoy mareando la perdiz, solamente que ustedes no se dan cuenta. Ucha. O sea, nunca han ido al médico. A ver, antes de entrar a tu consulta con el doctor, ¿no pasas por enfermería antes? ¿Sí o no? Depende, Lice, en algunos procesos sí, en otros no, creo que es La así. mayoría de las veces pasas por enfermería porque deben actualizar tu historial. Digamos que es la primera vez, entonces vas a pasar por enfermería, ¿verdad? Te pesan, te miden el pulso, ¿no? Y tal vez estatura y algunas cositas más, ¿no? O si vas de muy buen tiempo, te hacen lo mismo, ¿verdad? Actualizan tu historia clínica, ¿verdad? Tus síntomas, tus características generales, peso, estatura, pulso, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, al menos a mí, siempre me han hecho pasar por enfermería antes de entrar con la consulta con el doctor. Porque al doctor, cuando tú vas a entrar, cuando te toque tu turno, ¿qué le van a entregar de ti? El historial. Tu historial. Y al doctor le va a servir que le den una historia pasada, que por ejemplo tú hayas pesado hace un año 50 kilos y ahora pesas 60, ¿le servirá esa referencia? No, Sí. no le sirve. Necesita algo reciente. Entonces, enfermería, pues te va a actualizar un historial. Una información, esta información del historial es una información general de la entidad, ¿no? E histórica, ¿no? Como dice su nombre. Y luego pasas a consulta. A tu consulta con el doctor. Ah, entonces ya estando con el doctor en su oficina, ¿qué te va a preguntar él? ¿O él es un adivino de tus síntomas? No, ¿verdad? Él te preguntará justamente esto. ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuáles son las características?
qué has presentado, que por qué lo has visitado, ¿no? Y en base a esa información que tú le proporciones, él va a efectuar ¿qué se dice? Diagnóstico. Un diagnóstico. Y para hacer ese diagnóstico se puede apoyar en otros estudios, como por ejemplo, análisis, ¿no? Análisis o la información de otros especialistas, ¿no? Te pedirá tal vez un análisis de sangre, de fluidos, en fin. O como también te pedirá, voy a necesitar que te hagas con un especialista, por ejemplo, una radiografía. Entonces te pedirá otra información. Y en base a lo que tú le indicaste, más otra información que él generó a través de su diagnóstico, ¿qué te va a determinar? Una conclusión, ¿no? Él te dirá, usted está enfermo de, no sé, de neumonía, tienes diabetes, gastritis, te dirá alguna cosa, ¿no? O te dirá, usted tiene baja presión, usted tiene una gripe muy fuerte, no sé, alguna enfermedad. Gracias a Dios yo no me enfermé mucho, solamente una enfermedad grave tuve, ¿ya? Y no visito, gracias a Dios, mucho el hospital, ¿no? Entonces, te da una enfermedad, ¿no? Una conclusión. Ya, digamos COVID, ¿no? Ya, digamos que usted tiene COVID, su conclusión después de todo su trabajo. Y después, ¿qué te va a dar después de haber determinado la enfermedad? ¿Qué te va a decir el doctor? O te va a decir, usted tiene COVID y te va a dejar ahí a la suerte. No, te va a derivar a algún especialista, quizás. No, no, no. Tratamiento. Eso, el tratamiento, muy bien, te va a dar, usted tiene que seguir el siguiente tratamiento, ¿no? Porque eso es la forma en la cual tú vas a aliviar ese malestar que tienes, ¿no? Entonces, él te dará un tratamiento. Y en base a este tratamiento, tú lo vas a visitar dentro de un tiempo para una nueva revisión que le llamemos retroalimentación, ¿no? Para ver cómo ha funcionado tu tratamiento, ¿verdad? Porque el doctor sí te dará un tratamiento, pero no te va a dejar ahí a la deriva. Si no te dirá, pues usted vuelva a hacer de aquí a una semana, vuelva a hacer de acá a 15 días, o si tiene problemas, pues vuélvanos a buscar en el momento en el cual tenga otros problemas, ¿no? Entonces tú vas, después de haber hecho el tratamiento, te volverá a evaluar y pues te dirá, usted está sano, ¿no? Usted está sano. Listo. Pero no te va a decir usted está sano y ya. Te dirá, pero debe cuidarse, porque usted ya se enfermó, así que debe tener mayor precaución. Y listo. ¿Se dan cuenta? Todo esto es un proceso de un análisis médico, ¿no? Me parece muy bien que muchos de ustedes no hayan pasado por todo esto, ¿ya? Porque así creo que por eso no entendía muy bien el proceso, pero yo sí lo pasé una vez y por eso ubico muy bien. Y además que me sirve como ejemplo. ¿Se dan cuenta? Fíjense, todos estos pasos, cómo vamos a terminar para poder dar la solución a un problema médico. Pregunta, si yo en esta etapa de acá, en la consulta, le hubiese dado información falsa o errónea, ¿hubiese podido llegar satisfactoriamente a esta etapa? ¿Sí o no? No, No. 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 No, porque el doctor, el médico, va a diagnosticar sobre una información falsa y por ende tú le vas a inducir al error. Entonces es muy importante destacar aquello, ¿ya?
es muy importante destacar eso, que es muy importante, la autenticidad de la información. ¿Por qué les cuento todo este proceso? Porque todo este proceso es igual para una empresa, es idéntico. El analista financiero hace el mismo trabajo que el doctor. Solamente que tú vas a diagnosticar a la empresa, ¿no? Tú como analista financiero le pedirás a la empresa cuáles son sus problemas, cuáles son las características de que ella tiene. Harás una entrevista, por ejemplo, con el gerente. Y él te contará, ¿no?, a qué se dedica la empresa, qué actividades hace, cuántas sucursales tiene, con cuánta gente cuenta. Y como gerencia te contará algunos problemas que ella cuenta, ¿no? Porque no hay empresa que no tenga problemas. Todas tienen algún problema. Y te lo va a contar. Entonces, en base a esa información, ¿no?, más un historial. ¿Cuál sería el historial de una empresa? Sus estados financieros de gestiones pasadas, ¿no? El historial, tú le vas a pedir ya, présteme sus estados financieros de hace 3 años o de los últimos 3 años. Esa es su historia como empresa. Entonces ya tienes dos situaciones, tienes los síntomas y las características de la empresa. Como también ya tienes su historia de ella en sus estados financieros, ahí ella te cuenta cómo le ha ido durante los últimos 3 años. Pueden ser 5 si tú quieres. Entonces, en base a esas dos fuentes muy importantes, tú harás tu diagnóstico. Pero si tú deseas, puedes utilizar otras herramientas también. Puedes utilizar, por ejemplo, las que vamos a ver. Puedes utilizar el análisis PESLA, puedes utilizar Porter, puedes utilizar FODA, puedes utilizar matriz BCG, puedes utilizar ventajas estratégicas, puedes utilizar crecimiento del mercado, que ustedes eso conocen muy bien, ¿no? Que son herramientas no numéricas, pero que me van a ayudar a diagnosticar mejor a la empresa. PESLA, Porter, FODA, ventajas estratégicas, matriz BCG, crecimiento del sector económico. Y con eso, toda esa información, estados financieros, análisis especial de ratios, voy a poder hacer una conclusión. Voy a determinar la empresa tiene estos resultados, estos indicadores, estas falencias. Pero ahí no va a quedar mi trabajo de analista financiero. No. Yo le voy a decir, usted tiene que hacer esto. Tiene que mejorar la rotación de sus cuentas por cobrar. En otras palabras, tiene que cobrar más rápido a sus clientes. Porque si no, eso es lo que le ocasiona problemas de liquidez. Porque da muy largos plazos de crédito. O tiene que tener una política de mejora a la producción, porque sus costos son muy elevados y no es eficiente al producir. Y por ende no tiene utilidad cuando vende, ya que el precio que está en el mercado no es equiparable con los costos que usted eroga. Y cosas así. Es mi tratamiento. Yo le voy a decir qué debe hacer. Pero la empresa lo tiene que implementar. Y volveré en algún momento, en un futuro, a revisar si realmente los resultados, las recomendaciones, también se llama en este caso, funcionaron y la empresa pudo mejorar sus números. O no lo hizo. Y por ende se sigue manteniendo las falencias. Entonces la empresa también es como un enfermo, una persona cuando está enferma. Y nosotros debemos diagnosticarla, debemos estudiarla y darle un tratamiento, o en este caso, una recomendación adecuada
para que ella pueda tomar las medidas y dar solución a eso, para mejorar su rentabilidad, su operatividad y su eficiencia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Técnicas para poder analizar y diagnosticar a la empresa y poder responder de mejor manera a cada uno de ellos. ¿Alguna consulta sobre esta parte? Estamos haciendo conocimientos previos. ¿Quedó claro, no? El trabajo del auditor. Sí, dice. Ya. Bien. Entonces, vamos a ir con lo que es nuestro trabajo, ¿ya? Con nuestro trabajo fundamental, que ahora sí vamos a estudiar la información, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Esto de los estados financieros, ¿no? Ya lo hemos visto en el tema, en nuestro primer tema. ¿Cuáles son nuestros estados financieros? Que son uno de los insumos para hacer nuestro diagnóstico o nuestro análisis de estados financieros, ¿no? Un estado financiero es algo que se considera cierto, ¿no? Los estados financieros nos ayudan a entender justamente aquello, ¿no? En unidades monetarias, ¿no? En dinero nosotros vamos a representar la realidad de la empresa. Hasta ahí estamos muy bien. ¿Y cuáles son los puntos de estudio de los estados financieros? Pues la situación financiera y patrimonial de la empresa, los resultados obtenidos, la evolución del patrimonio y los cambios en la situación financiera o el flujo de efectivo. Ahí está. Muy importante. Eso ya lo hemos visto. Hemos visto que es el balance general. Algo que les voy a decir acá, el balance general o utilizando el balance general vamos a estudiar los indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez y solvencia. ¿Quién me puede decir qué son los indicadores de liquidez? Con el balance general vamos a estudiar los análisis de liquidez. ¿Quién me puede decir qué se entiende por liquidez y solvencia? Ya, al parecer estamos oxidados. Vamos a aprender, pero antes de llegar a aquello, la liquidez está relacionado con el dinero, con la caja. Eso nomás les voy a decir. La caja y su relación con las deudas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el estado de resultados? El estado de resultados es un estado que nos ayuda a analizar dos cuestiones muy importantes. La rentabilidad y la capacidad de generar flujo de caja. Estos se conocen como indicadores de rentabilidad. Aquí está el ROA, el ROS, el ROE y el ROI. Y la capacidad de generar flujos. Esto ya lo vimos en el anterior tema, en el flujo de efectivo, ¿no? ¿Dónde vimos la capacidad del estado de resultados para generar flujos? Pues lo vimos ahora mismo, les muestro. ¿Dónde hemos visto la capacidad de generar flujos del estado de resultados? Aquí. Ahí hemos visto la capacidad del estado de resultados para generar caja. Por eso hemos hecho los ajustes y hemos determinado cuál es el efectivo que realmente genera los resultados de la empresa. Entonces, la generación bruta de caja se refiere justamente a la generación de flujo de caja por parte de la entidad. Ahí está. ¿No? Entonces, esto ya lo hemos ido viendo.
Y lo vamos a recordar siempre. Eso es el estado de cambios en el patrimonio, que esto también ya lo vimos en el tema número 2 muy a detalle. Flujo de efectivo, ni más que decir, lo supervimos. Para hacer un punto muy importante, dentro del flujo de efectivo se utiliza el flujo operativo para hacer evaluación crediticia, ¿no? Este flujo de operaciones, o en nuestro ejercicio para que lo entiendan mejor, este de aquí es muy importante para el evaluador bancario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para el banquero esto le da a entender cuánto dinero genera la empresa en el corto plazo, o sea, dentro de un año, si genera caja o no lo hace. Eso es muy importante. ¿Genero caja o no la genero? Eso quiere decir estas actividades operativas. ¿Ya? Muy importante. Entonces, para un banquero es muy importante el flujo de caja operativo porque le da a entender cómo genera la empresa caja en el corto plazo, si lo hace o no. Y en nuestro ejemplo, sí lo hace, genera una caja positiva. Ese flujo operativo puede ser negativo también, chicos, no siempre va a ser positivo. Puede ser negativo en tal sentido que yo gaste más de lo que recaudo. Y si gasto más de lo que recaudo, ¿qué es lo que pasa? O me estoy gastando mis ahorros, o sea, lo que tenía un inicio, o me estoy prestando dinero del banco para cubrir ese déficit, operativamente hablando. Y de ahí surge la palabra financiamiento para capital de trabajo. Y por eso el banco, cuando tú vas a pedir un crédito, te pide flujo de caja. Es por esa razón. Y las notas a los estados financieros que también las vimos, ¿no? Que son explicaciones sobre estos conceptos. Naturaleza de la empresa, perdón. Identificación de la empresa, naturaleza de las operaciones, políticas contables, rubros importantes, restricciones, hechos posteriores, inflación, posición con el tipo de cambio y juicios o contingencias también se conoce. ¿Ya? Muy importante. Entonces, en tal sentido, chicos, consideren entonces toda esa como un insumo, no es el definitivo, es parte de los insumos, no todos, sino parte, ¿ya? Una parte, porque ahora vamos a aprender que el análisis de estados financieros no solamente es agarrar los estados financieros, ¿ya? Y solamente irnos a los números, no, sino que también necesitamos información no financiera. Ya, aquí hemos visto la información financiera, el número, y ahora nos vamos a ir a la parte no financiera. Una pequeña relación entre partidas de los estados financieros, cómo se relacionan entre sí. Fíjense esto muy bien. ¿No lo ves un poquito más grande? Ahí está. Un poquito más grande. Fíjense cómo se relacionan los activos con el flujo de efectivo. ¿No? Los activos se relacionan con el flujo de efectivo. El balance general está relacionado con el estado de resultados y vinculados ambos con las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque las notas a los estados financieros hacen explicaciones, explica cada una de estas partidas que contiene. Otra relación que tenemos es, fíjense, el resultado del periodo con el estado de evolución del patrimonio. ¿Cómo se relacionan ambos? Y el estado de evolución del patrimonio, ¿cómo se relaciona con el balance general? Entonces, los estados financieros no son un ente individual. O sea, el balance general es independiente del estado de resultados. O, asimismo, estos dos son independientes del flujo de efectivo.
y de las notas, no, sino que cada uno depende de sí mismo para dar mayor información relacionada con otros estados financieros y darte a entender de mucho mejor que tú eres el usuario de la información y cómo esta se va a ir representando día a día, año a año, mes a mes, y cómo la empresa va funcionando, ¿no? Porque todos los días la empresa compra, vende, cancela, paga, se financia y muchas otras situaciones. Entonces, ¿qué son los estados financieros? Es justamente representar todo lo que tú vives como empresa todos los días en términos monetarios. Ahora sí, vámonos a los conceptos. ¿Qué es análisis de estados financieros? Los análisis de estados financieros justamente se hacen para el interés de las partes involucradas, ¿no? O sea, ¿quién te contrata? ¿Para qué te contrata? Porque yo puedo hacer análisis financiero para ver si compro tu empresa. O puedo hacer análisis financiero para saber cómo está mi situación y tal vez vender mi empresa. O puedo hacer análisis financiero para diagnosticar control interno y procesos de mejora. O puedo hacer análisis financiero para hacer de árbitro en un juicio, ¿no? Por ejemplo, puedo ser un perito para valorar la empresa y haya una disputa, por ejemplo, entre socios y no sepan cuánto tiene que corresponderle en efectivo a cada uno. Pues yo soy un perito y voy a establecer el valor de la empresa para que sepa cada uno cuánto le corresponde. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante, depende del interés. El análisis financiero va a tomar diferentes formas dependiendo el interés que tenga el usuario. ¿Ya? Muy importante. ¿Qué es análisis de estados financieros? Como está en rojito y está resaltado, es un conjunto de técnicas que se utilizan para diagnosticar la situación y perspectivas. Dicho de otro modo, el futuro de la empresa. Para diagnosticar cómo está ahora y también el futuro de la misma. ¿Con qué fin? Tomar decisiones adecuadas. Pero estas decisiones adecuadas dependen de qué? Del interés del usuario. No se olviden. Depende del interés que tú tengas en la información. Muy importante. Porque depende de ese enfoque, tú vas a tomar diferentes decisiones. Entonces tengan en cuenta aquello. El proceso de análisis financiero, ya, hace de operaciones que son actuales y también procesos históricos o pasados de la empresa, con el fin de hacer estimaciones y predicciones. Dicho de otro modo, poder pues establecer un criterio del futuro en base a la historia de la empresa, ¿no? Es como dice el dicho, conoce tu pasado para poder entender el presente y diagnosticar y pronosticar tu futuro. Lo mismo hacemos en la empresa, ¿ya? Para saber qué aspectos, cómo va a funcionar y cómo se va a desempeñar en el mercado en el futuro. Lo importante de hacer un análisis financiero también radica en que a través de esta técnica y este estudio, nosotros vamos a poder también detectar fortalezas y debilidades de la empresa, en qué es buena y en qué debe mejorar, con la finalidad de garantizar y sacar el mayor provecho posible a las fortalezas, como también plantear sugerencias y recomendaciones para corregir las debilidades. Entonces, es lo que debemos hacer, gestión en otras palabras. Y es algo muy importante en este sentido. Y aquí vamos a terminar el día de hoy y vamos a comenzar luego ya la siguiente clase, que es
un análisis de estado financiero integral y que abarca. Para hacer un buen análisis financiero tengo que hacer 5 cosas. 1, analizar el entorno. Cuando analizamos el entorno, analizamos el mercado mundial. Luego analizamos el país, cómo está la situación del país. Si tú quieres, puede ser una situación continental, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de una empresa de Bolivia que tiene sucursales en Argentina y en Perú, por ejemplo, me va a interesar saber cuál es la situación en Sudamérica. Pero si hago un análisis de una empresa que solamente está en Bolivia, me interesa saber cómo está el mercado mundial en relación a la empresa y también el país, la situación del país, para entender algunos aspectos. El sector industrial. Si soy, por ejemplo, comercio, industria, extracción, banca, seguros, agroindustria, minería, telecomunicaciones, químicos, textiles, no sé, tantos sectores económicos. Y ahí yo voy a encontrar mi sector y voy a estudiar las perspectivas del sector. Cómo se comporta mi sector, cuáles son sus características, cuál es el nivel de desarrollo del mismo. El análisis de la empresa y su producto, o sea, lo que vendemos. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, FODA, para conocer a la empresa. Vamos a identificar fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Vamos a establecer las características del producto, su mercado, su participación. Vamos a establecer fundamentalmente también cuáles son las características del producto y la competencia del mismo. Entonces vamos a estudiar eso también para entender a nuestra empresa. Y luego vamos a entrar a la parte de análisis financiero, que acá vamos a hacer 3 cosas. Análisis vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Vamos a hacer indicadores o razones financieras. Y vamos a hacer el análisis DuPont, ¿no? Para comprender el negocio. 3 análisis, estos son numéricos, por si acaso, ¿no? Estos son numéricos, o diciendo de manera más técnica, cuantitativos, o sea, números. En cambio, estos 3 primeros son cualitativos, o sea, cualidades, características, cualitativos. Cuantitativos y cualitativos. Vamos a analizar de los 2 aspectos. Y pues en la parte de proyecciones financieras no lo vamos a hacer en este tema, lo vamos a hacer en otro tema, ya, el tema de planificación. Pero en este tema que vamos a hablar fundamentalmente de el futuro de la empresa. Pronosticar su futuro. ¿Ya? Y bien, ¿alguna consulta hasta acá, chicos? Lo vamos a dejar acá. ¿Alguna consulta, alguna aclaración, algún comentario, algo que quieran mencionar? Dice Bueno, que esto entra para el segundo parcial. para el segundo parcial, ¿qué es lo que va a entrar? Esto, desde acá. No, esto no es segundo parcial. Hasta donde lleguemos el próximo jueves es el primer parcial. Ya, Liz. Como hemos empezado tarde, en realidad el primer parcial era terminado este tema. Como en otro grupo de finanzas voy a dar terminado este tema, el examen. Pero lamentablemente hemos empezado un poquito tarde y pues hasta donde lleguemos. Lo que no avancemos de este tema va a ir para el segundo examen. ¿Ya? Entonces lo que entra, hasta donde lleguemos va a ser el primer parcial. Y lo que falte para el segundo.
¿Ya, chicos? ¿Alguna otra consulta? Dice, Sí, los videos, ¿con qué nombre está en su canal de YouTube? con mi nombre. En mi canal, a ver, ya que estamos aquí, les compartiré la pantalla. Espérenme un instante, rapidash. Eh, a ver, les compartiré mi pantalla. Denme un instante. ¿Qué pasa acá? Ya, estoy compartiendo mi pantalla. Entonces vamos a poner acá YouTube, ¿no? Vamos a irnos a YouTube. ¿Cuál es el nombre de mi canal? Lo van a ver, a ver acá. Aquí está. Aquí está mi nombre, fíjense. José Luis ya sé que, ¿no? Entonces, ustedes van a mi canal y pues buscan. Tengo dos canales, ese es el que tiene la J. Y fíjense, vienen acá, lista de reproducción. Y ustedes agarran el que es Finanzas y Coadmin. ¿Ya? Esto es Finanzas 2. Entonces, no, esto es Finanzas 1, pero del grupo de Contabilidad e Ingeniería Financiera. Entonces, este no les interesa. Y este es Finanzas 2, tampoco les interesa, ¿no? Y este es Finanzas 1. Algo que tú puedes hacer y que ayuda bastante, yo al menos les recomiendo a muchos que lo hagan, es suscribirte al canal. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, te dice cuando yo subo los videos, te va a notificar, ¿no? Entonces tú entras acá y pues te sale la lista de todos los videos, fíjense, hasta el día lunes, en orden. Ahí está. ¿Ya listo, chicos? Entonces, en ese sentido, no se olviden de revisar. Suscríbanse para que les notifique, ¿no? Pueden suscribirse para que les notifique y no estén entrando al Moodle cada rato, ¿no? ¿Ya? Dice, Bueno, dime, ya se va a cortar rápido. perdón, eso del ensayo tenía que habilitarlo. Sí, no hay Moodle, está colgado por lo